Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que voy a contar aquí es algo que todavía me cuesta procesar, aunque lo presencié con mis propios ojos. Estuve en el funeral de Leo, un niño de 10 años que todos creíamos muerto por un shock anafiláctico. Nunca había visto un silencio tan pesado en un velorio, uno que parecía pegarse a la piel de todos. Sus padres estaban destrozados, aferrados uno al otro como si el cuerpo les pesara más que el dolor. Pero lo que más me marcó no fueron los sollozos, sino la forma en que su hermana gemela, Luna, permanecía allí, inmóvil, observando todo con una calma que resultaba imposible de interpretar. En vez de lágrimas, había algo parecido a una tensión que parecía partirla por dentro, y aunque en un principio pensé que era el shock, me di cuenta de que su mirada no se movía de una sola persona, su tío Ricardo. Lo curioso es que Ricardo era de esos hombres que saben posar, espalda recta, rostro compungido, mano en el hombro de quien lo necesite, como si el dolor ajeno fuera parte de su rutina. Todos lo veían como el sostén de la familia, el que resolvía lo que nadie más podía. Pero Luna lo miraba distinto, como si estuviera esperando el fallo de una máscara. Y yo estaba cerca cuando lo vi acercarse al féretro, pidiendo en voz baja y muy solemne un último minuto a solas con su sobrino querido. Los empleados de la funeraria asintieron, acostumbrados a esas peticiones. Fue en ese instante cuando noté que Luna dio un paso adelante, apenas perceptible, pero lleno de urgencia. Sus dedos estaban crispados y la respiración se le aceleró, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. No entendí nada en ese momento, pero después supe que lo que estaba por ocurrir no tenía nada de casual. El ambiente en la sala se volvió aún más raro cuando vi que Ricardo llevaba algo escondido entre la chaqueta. Apenas un destello metálico, rápido, pero suficiente para hacer que Luna frunciera el ceño con una mezcla de terror y decisión. Nadie más lo notó. Todos seguían perdidos en su dolor, hablando en susurros o mirando al suelo. Pero Luna, con esa madurez extraña que tienen algunos niños cuando la vida los sacude demasiado pronto, no le quitaba los ojos de encima, y justo cuando el encargado de la funeraria empezó a acercarse para preparar el cierre del féretro, ella respiró hondo como si estuviera a punto de levantar un peso insoportable. Era evidente que estaba haciendo cálculos, que algo dentro de ella sabía que el tiempo se estaba acabando. Lo que nadie imaginaba, y que yo solo supe después, cuando la historia completa salió a la luz, era que Luna no estaba allí como una niña devastada por la muerte de su hermano, sino como alguien que estaba intentando mantener a Leo con vida. Ella sabía, mejor que cualquiera, que él no estaba muerto. Leo y Luna habían descubierto días antes algo que ningún adulto hubiera tomado en serio, que su propio tío planeaba meter mano en la herencia que ambos recibirían al cumplir 11 años. Y como nadie los escucharía, decidieron fingir la muerte de Leo usando una raíz que habían leído en un libro antiguo de botánica de su abuelo. El plan era arriesgado, infantil, desesperado, pero no era mentira. Y ahora, en medio del funeral, ese plan estaba a punto de convertirse en una tragedia real. Luna había confiado en que todo ocurriría como lo habían planeado, que Leo despertaría antes de que cerraran el ataúd y que con el consciente podrían finalmente mostrar el rostro verdadero de su tío Ricardo. No querían hacer un escándalo, solo necesitaban que él se delatara, que soltara alguna frase o que intentara mover dinero sin saber que ellos lo estaban observando. Pero lo que no habían considerado era el riesgo más obvio, que la raíz botánica tardara más de lo esperado en perder efecto, que Leo no reaccionara, que el cuerpo pareciera demasiado convincente como para despertar a tiempo. Y ahora, viendo desde cerca la
palidez sincera de su hermano, Luna se dio cuenta de algo que le apretó el estómago. Leo llevaba ya minutos de más sin moverse, demasiados. Fue justo en ese momento cuando Ricardo se acercó al féretro con una expresión que, para cualquier mirada distraída, parecía el gesto afectuoso de un tío despidiéndose de un sobrino amado. Pero Luna lo seguía leyendo desde otro lugar. Ella ya había visto esa expresión antes, en la cocina de la casa de los abuelos, cuando él pensaba que nadie lo observaba. Un rostro calculador, frío, de alguien que no siente miedo, solo urgencia por ocultar sus propios rastros. Vi cómo sacó lentamente la mano de la chaqueta y por un segundo la luz del salón se reflejó en el objeto que llevaba. No era un recuerdo, no era una carta ni un pañuelo. Era algo largo, estrecho y claramente prohibido en un lugar así. Luna soltó un suspiro quebrado, como quien no puede controlar más la presión acumulada. La niña no gritó de inmediato. Primero dio un paso adelante, después otro, como si su cuerpo actuara antes de que su mente alcanzara a entender. Y cuando el encargado de la funeraria puso la mano sobre la tapa del ataúd, dispuesto a cerrarlo definitivamente, el silencio del lugar se partió en un sonido que todavía puedo escuchar cuando lo recuerdo: el grito de Luna. No fue un llanto desesperado, ni el tipo de súplica que uno espera de una niña perdiendo a su hermano. Fue un grito firme, afilado, cargado de terror puro. «No abran ese ataúd», resonó por todo el cintos de salón, y la forma en que lo dijo hizo que varias cabezas se levantaran al instante. Ese grito no venía del dolor, venía del miedo, miedo real, y en ese preciso momento entendí que algo estaba muy mal. El encargado de la funeraria se detuvo tan brusco que casi dejó caer la herramienta que llevaba en la mano. Todos voltearon hacia Luna con una mezcla de confusión y sobresalto. Los padres, que estaban hundidos en su propio dolor, tardaron unos segundos en reaccionar, como si la voz de su hija hubiera atravesado una neblina espesa. Ricardo, en cambio, se congeló de inmediato. Su mano quedó suspendida sobre el borde del féretro, rígida, como si alguien hubiera detenido el tiempo solo para él. Nunca olvidaré la forma en que sus ojos se abrieron apenas un poco, lo justo para mostrar sorpresa, pero también irritación. Era la mirada de un hombre que había sido interrumpido en el peor momento posible. Luna se acercó corriendo al ataúd, casi tropezando con las flores que rodeaban la mesa. Su respiración era rápida y errática, pero no parecía a punto de llorar. Era como si su cuerpo estuviera funcionando únicamente por la adrenalina, por ese instinto feroz de proteger a su hermano sin importar lo absurdo que pareciera. Cuando llegó frente al féretro, puso ambas manos sobre la madera y sacudió la cabeza con una firmeza que no combinaba con sus 10 años. «No lo cierren, no lo toquen», dijo, esta vez sin gritar, pero con esa voz tensa que sale cuando el miedo supera la vergüenza. La gente empezó a murmurar, a preguntarse si la niña estaba entrando en shock, si necesitaba ayuda psicológica inmediata. Nadie imaginaba que lo que trataba de evitar era una muerte de verdad. Ricardo intentó recomponerse rápido, como quien se forza a recuperar su papel. Se aclaró la garganta, forzó una sonrisa triste y dijo que la niña estaba confundida, que no había dormido en días, que no debía tomarse en cuenta lo que decía. Hasta dio un paso hacia adelante, extendiendo una mano como si quisiera acercarse para calmarla, pero Luna retrocedió al instante, casi como un reflejo animal. Sus ojos no eran los de una niña asustada, eran los de alguien que sabe un secreto que le quema por dentro. Y en ese segundo en el que las miradas de ambos se cruzaron, se notó la tensión. No era una tensión normal, era casi eléctrica. Una sensación incómoda recorrió la sala, aunque nadie sabía por qué. O casi nadie.
La madre de los gemelos por fin reaccionó cuando vio a Luna tan alterada. Se levantó de la silla con los ojos aún rojos de llorar y se acercó rápido, sin saber si debía abrazarla, sacarla de allí o pedir ayuda a alguien. Le puso una mano en el hombro, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. «Luna, mi amor, ¿qué está pasando?», preguntó en un susurro que se quebró al final. Pero la niña no respondió, ni siquiera miró a su madre. Sus ojos seguían fijos en Ricardo como si su vida dependiera de eso. Y fue esa falta de respuesta lo que terminó por inquietar a los presentes. No era normal que una niña ignorara a su propia madre en un momento así. Era como si estuviera atrapada en algo más grande que su propio dolor. Ricardo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó acercarse otra vez, esta vez levantando las manos como si quisiera mostrar que no ocultaba nada. Incluso hizo ese gesto típico de adultos fingiendo paciencia con niños. Cabeza ligeramente inclinada, cejas un poco fruncidas, tono de voz suave. Pero había algo casi imperceptible en su mirada, un destello que solo quien ya sospechaba de él podía notar. Luna dio un paso atrás más, respirando de forma agitada, y antes de que alguno de los adultos pudiera reaccionar, ella apuntó hacia él con un dedo tembloroso. No dijo su nombre, no explicó nada, pero sus labios se movieron apenas lo suficiente para que yo, que estaba muy cerca, pudiera leerlos. Murmuró algo que me erizó la piel. «Lo va a hacer ahora». La frase fue tan corta, tan simple, pero tan cargada de sentido para ella que me dejó paralizado. Los demás no alcanzaron a escucharlo, pero la forma en que Luna lo dijo me dejó claro que no era una niña imaginando cosas ni inventando historias. Era alguien que había visto demasiado, que sabía demasiado. Y mientras todos trataban de entender qué estaba pasando, algo cambió en la expresión de Ricardo. No fue un movimiento grande, solo un pequeño endurecimiento en la mandíbula y un desvío rápido de los ojos hacia el féretro, como si calculara segundos. Y esa microreacción fue suficiente para que todo el instinto de Luna explotara de golpe. La niña se lanzó hacia el ataúd, colocándose entre él y el tío, como si esa pequeña barrera humana fuera lo único que podía evitar que algo irreversible pasara en ese instante. Los presentes comenzaron a ponerse nerviosos cuando vieron a Luna colocarse frente al féretro, como si fuera una guardaespaldas de su propio hermano. Una de las tías incluso murmuró algo sobre llamar a un paramédico, porque la niña claramente estaba perdiendo el control. Pero no era eso. Había una determinación en su postura que no tenía nada que ver con el desequilibrio emocional. Sus manos estaban firmes, los pies bien plantados en el suelo. Parecía tan pequeña comparada con los adultos a su alrededor, pero al mismo tiempo había en ella una especie de fuerza cruda, desesperada, la fuerza de quien sabe que no tiene a quién recurrir. Y fue esa mezcla de miedo y convicción lo que hizo que el ambiente se tensara más de lo en que ya estaba. Ricardo, sintiéndose acorralado por aquella atención inesperada, intentó dar un paso hacia atrás, como si quisiera retroceder discretamente, pero el movimiento no pasó desapercibido. Luna lo siguió con la mirada, rígida, vigilante. Él tragó saliva, alzó las manos de nuevo intentando mantener la apariencia de un adulto comprensivo, y dijo algo sobre darle a todos un momento para calmarse, que él solo había querido despedirse de su sobrino. Pero la voz le salió demasiado suave, demasiado controlada, como si cada palabra estuviera medida para evitar cualquier error. Fue ahí cuando varias personas empezaron a mirarlo con incomodidad, no porque creyeran en las sospechas de Luna, sino porque él parecía excesivamente preocupado por explicar algo que nadie le había pedido explicar todavía. En medio de esa tensión, el padre de los gemelos por fin se acercó. Aunque estaba devastado, había una parte de él que reaccionó al ver a su hija en modo de defensa.
Puso una mano en la espalda de Luna e intentó apartarla suavemente, diciéndole que dejara que los encargados terminaran su trabajo. Pero la niña se aferró al borde del ataúd como si su vida dependiera de ello. «No lo cierres», murmuró sin mirar a nadie, apenas moviendo los labios. Fue un susurro tan tenue que casi se perdió entre los sollozos del salón, pero cargaba una convicción que hizo que el padre se detuviera. Algo en la voz de su hija lo descolocó. No era un capricho, no era histeria, era miedo. Un miedo real. Y él lo sintió, aunque no pudiera entenderlo todavía. El silencio se volvió aún más denso cuando el padre de Luna notó que las manos de la niña temblaban, pero no por llanto. Era un temblor distinto, como el de alguien que está intentando controlar un pánico que amenaza con desbordarse. Él intentó hablarle otra vez, usando un tono más suave, casi susurrado, preguntándole si había pasado algo en casa, si alguien la había asustado antes del funeral, si había tenido algún sueño extraño. Pero Luna negó suavemente con la cabeza sin despegar la mirada del tío Ricardo. Era impresionante verla así, firme, pero al mismo tiempo al borde de quebrarse. Había algo que no podía decir todavía, algo que parecía atrapado en su garganta. Y por alguna razón, todos empezábamos a sentir que quizá lo que quería decir no era tan absurdo como pensábamos. Fue en ese momento cuando el encargado de la funeraria, incómodo y sin saber muy bien cómo actuar, intentó ofrecer una explicación racional a la situación. Habló de reacciones comunes en niños ante la muerte de un hermano, de negación, de confusión emocional. Incluso se acercó con cierta cautela hacia la tapa del ataúd, como intentando reanudar su trabajo sin llamar demasiado la atención. Pero cuando levantó la herramienta otra vez, Luna reaccionó con una velocidad que ninguno de nosotros esperaba. Extendió los brazos, cubriendo todo el borde del féretro como si fueran los muros de una fortaleza. «Dije que no lo cierren», expresó con una voz más firme, tan contenida que parecía cortarse por dentro. Y esa insistencia, tan fuera de lo normal para una niña tan tranquila, hizo que varios familiares empezaran a mirarla con preocupación genuina. Ricardo, viendo que la situación se estaba transformando en algo que no podía controlar, decidió cambiar de estrategia. En vez de mostrarse paciente, dejó caer una expresión de fastidio mínimo, casi invisible, pero suficiente para delatarse ante quien lo observaba de cerca. Dio un pequeño paso hacia un costado, como si quisiera alejarse del foco de atención, pero Luna giró el cuerpo hacia él inmediatamente. Esa reacción fue tan automática que resultaba imposible ignorarla. Era evidente que ella esperaba un movimiento suyo. Fue entonces cuando la madre, que hasta ese momento había intentado mantenerse fuerte, rompió a llorar otra vez, agotada por no entender qué demonios estaba pasando. Pero para Luna, esa confusión ajena solo aumentaba la presión. Sabía que estaba sola en esto, sola para proteger a su hermano, sola para evitar algo que nadie más podía ver, y ese nivel de soledad se notaba en la forma en que respiraba, casi como si todo su cuerpo estuviera sosteniendo un secreto demasiado grande. La tensión se volvió tan palpable que casi podía sentirse en el aire, como si todos estuviéramos aguardando que algo estallara sin saber exactamente qué. Una de las primas de la familia se acercó suavemente a Luna, intentando persuadirla con cariño. Le habló de despedidas, de dejar descansar al hermano, de que lo mejor era dejar que los adultos hicieran lo que debían hacer. Pero Luna apenas escuchó. Sus ojos seguían clavados en el mismo punto, la mano de Ricardo. Era como si estuviera contando cada movimiento, cada respiración, esperando el instante exacto en que él hiciera lo que ella temía. Y aunque los demás seguían creyendo que era el dolor lo que la tenía así, para mí era evidente que había algo más, algo oculto, que ninguno de los adultos quería imaginar. Ricardo intentó recomponer por enésima vez su fachada.
Incluso colocó una mano en el pecho como si el dolor lo estuviera derrumbando. Pero desde donde yo estaba, podía ver que su respiración estaba demasiado controlada, su postura demasiado rígida. Era el exceso de control lo que lo delataba. Un hombre realmente devastado no piensa en mantener el equilibrio del cuerpo. Y fue cuando dio otro paso hacia atrás que vi algo que se me quedó grabado. La esquinita plateada, apenas un destello, saliendo de su bolsillo interior. No hubiera llamado la atención si Luna no hubiera reaccionado como reaccionó. Sus ojos se abrieron apenas, como si hubiera recibido una confirmación terrible. Era evidente, ella lo había visto antes. La niña tragó saliva y abrió la boca, como si por fin se decidiera a contar todo lo que sabía. Pero nada salió. Su voz se quebró antes de formarse. Y en ese instante entendí que no era silencio por miedo, era silencio por falta de tiempo. Luna no podía explicar nada ahí, en medio de un salón lleno de adultos que no la iban a creer. Tenía que actuar, no hablar. Y fue entonces, mientras el encargado de la funeraria y varios familiares empezaban a rodearla, intentando sacarla del camino, que Luna respiró profundo, miró el ataúd como si fuera la última oportunidad que tenía y dejó escapar algo que partió el hilo de la historia. Él no está muerto. Así, sin más. No lo gritó. Lo dijo como una verdad que había llevado demasiado tiempo cargando sola. El impacto de esas 4 palabras fue inmediato. Varios presentes soltaron un jadeo de incredulidad. Otros se miraron unos a otros, como si la niña acabara de decir algo impensable. La madre de Luna se llevó una mano a la boca, incapaz de entender cómo su hija podía negar algo tan evidente como la muerte del propio hermano. El padre retrocedió un paso, aturdido, sin saber si debía abrazarla o pedir ayuda profesional. Pero Luna permanecía firme, respirando con dificultad, como si hubiera dicho algo que llevaba días intentando sacar. Y aunque su afirmación sonaba imposible, la fuerza con la que la dijo dejó un silencio extraño flotando en el salón. No era el tipo de frase que un niño en shock dice. Era una declaración. Ricardo cambió la expresión al instante. Por primera vez, su máscara se resquebrajó lo suficiente como para dejar ver una mezcla de irritación y alarma. Dio un paso rápido hacia Luna, demasiado rápido para alguien que fingía estar devastado. Su mano se movió hacia el bolsillo interno del saco con un gesto nervioso, casi automático. Y ese simple movimiento hizo que Luna soltara un susurro quebrado. No lo dejes tocarlo. Nadie entendió qué quería decir, pero el pánico en su voz era tan real, tan visceral, que varias personas se interpusieron entre ella y el ataúd, sin saber por qué lo hacían. Fue una reacción instintiva, casi inconsciente, como si el cuerpo de todos hubiera detectado que algo en esa escena no encajaba. Yo estaba lo suficientemente cerca como para notar que Luna ya no intentaba convencer a nadie. Estaba tratando de ganar segundos. Segundos para algo que solo ella sabía. Su mirada iba del ataúd al tío, del tío al ataúd, en un ciclo frenético que revelaba la verdad. Estaba midiendo tiempo, y ese detalle fue lo que terminó de inquietar a todos. El padre, confundido y asustado, tomó a Luna por los hombros y le preguntó qué estaba diciendo, qué quería decir con que Leo no estaba muerto. Luna apretó los labios, como si contar la verdad fuera el último recurso, uno que prefería no usar. Pero Ricardo volvió a mover la mano hacia su bolsillo y ese gesto bastó para que el cuerpo de Luna cediera. Él iba a despertar y él quiere evitarlo. Esa frase rompió por fin la línea del tiempo y nos llevó directo al día en que todo comenzó. Todo empezó unos días antes del funeral, cuando los gemelos estaban en su habitación buscando un cuaderno viejo que Leo necesitaba para la escuela. No estaban haciendo nada fuera de lo normal, hasta que, al mover una caja de madera,
Perteneciente a su abuelo, escucharon un sonido metálico que llamó su atención. Dentro había varios objetos antiguos, pero lo que más los sorprendió fue un sobre con documentos que llevaba su nombre. Eran papeles relacionados con la herencia que recibirían cuando cumplieran 11 años. No entendían por qué aquello estaba allí, sin estar guardado con el resto de las cosas importantes del abuelo. Y menos aún por qué uno de los papeles tenía manchas que parecían recientes, como si alguien los hubiera manipulado hacía poco. Mientras hojeaban esos documentos, escucharon pasos en el pasillo. Leo, curioso como siempre, se asomó por la puerta apenas entreabierta y vio a su tío Ricardo hablando por teléfono en voz baja, caminando de un lado a otro como si estuviera cuidando cada palabra. No era raro verlo así, siempre parecía envuelto en asuntos de familia. Pero lo que hizo que Leo frunciera el ceño fue que mencionó su nombre y el de Luna, justo en un tono que no sonaba para nada cariñoso. Luna se acercó también, tratando de escuchar, pero solo alcanzaron a oír frases sueltas. Antes de que cumplan los 11, nadie puede reclamar nada. Solo falta un movimiento más. Era imposible para dos niños comprender completamente lo que estaban oyendo, pero sí entendieron algo. Su tío estaba hablando de ellos y de dinero. Cuando Ricardo terminó la llamada y se alejó, Leo cerró la puerta rápido, pero su cara había cambiado por completo. Tenía ese gesto que solo le aparecía cuando algo lo inquietaba de verdad. Le dijo a Luna que algo no estaba bien, que su tío estaba planeando algo con la herencia. Ella intentó quitarle importancia, pero el tono de Leo era diferente, mucho más serio. No estaba inventando historias ni exagerando. Estaba preocupado. Y esa preocupación se volvió certeza cuando revisaron otra vez los papeles y notaron que faltaban hojas en el expediente. Era obvio que alguien había sacado cosas de ahí. Y lo peor es que ese alguien tenía acceso a la casa. Todo eso los dejó con una sensación inquietante, como si de pronto estuvieran metidos en un problema demasiado grande para su edad. Los gemelos pasaron el resto de la tarde inquietos, sin saber qué hacer con lo que habían escuchado. No tenían pruebas concretas, pero el simple hecho de que su tío hablara de ellos y de dinero los dejaba con un nudo en el estómago. Leo, siempre más impulsivo, dijo que tenían que contárselo a sus padres, pero Luna negó de inmediato. Sabían cómo era su familia. Los adultos tenían la costumbre de no creerles cuando algo parecía demasiado serio o demasiado adulto para un niño de 10 años. Y esta situación sonaba justo así. Si iban con una acusación tan grave sin pruebas, solo lograrían que los regañaran por inventar cosas o por haber escuchado conversaciones ajenas. Fue ahí cuando Leo dijo algo que marcaría el inicio de todo. Si no nos van a creer hablando, entonces tenemos que hacer que lo vean. Al día siguiente encontraron por casualidad un libro antiguo de botánica que había pertenecido a su abuelo. Era un libro enorme, lleno de anotaciones, hojas secas entre las páginas y dibujos de plantas que parecían salidos de otro tiempo. No era la clase de cosa que un niño hojearía por diversión. Pero lo que llamó su atención fue una nota doblada dentro del libro, escrita por su abuelo Manuel, quien había sido un apasionado de las plantas medicinales. La nota mencionaba una raíz poco común, capaz de producir un estado de catalepsia temporal. La respiración se volvía casi imperceptible, el pulso difícil de detectar, y el cuerpo entraba en un estado similar al sueño profundo. No era venenosa, pero sí extremadamente peligrosa si no se usaba correctamente. Lo curioso era que su abuelo había escrito sobre ella con una precisión que sugería experiencia directa. Luna quiso cerrar el libro de inmediato. No le gustaba la idea de jugar con algo así, pero Leo, empujado por la desesperación, empezó a ver en esa raíz
una alternativa. Dijo que si podían simular que algo grave le había pasado, tal vez su tío se traicionaría solo, creyendo que ya no había nada que pudiera impedirle tomar la herencia. Era un plan absurdo, sí, propio de un niño que siente que nadie lo escucha. Pero detrás de esa idea había un miedo real, el miedo a quedarse desprotegidos frente a alguien en quien no confiaban. Luna al principio se negó rotundamente. No quería que su hermano corriera ningún riesgo. Pero Leo insistió, asegurándole que sería solo un rato, solo lo suficiente para obtener pruebas. Y fue esa mezcla de ingenuidad y pánico lo que terminó empujándolos a tomar una decisión tan extrema. Los dos pasaron casi toda la noche discutiendo el plan en susurros, sentados en el suelo de su habitación, rodeados de libros y papeles. Luna estaba visiblemente nerviosa, no podía dejar de mover las manos, como si necesitara aferrarse a algo para no quebrarse. Leo, en cambio, parecía haber encontrado una especie de valentía impulsada por la urgencia. Se explicó todo con una calma que no tenía sentido para su edad. Cómo funcionaba la raíz, cuánto tiempo duraba el efecto, cómo su abuelo había anotado advertencias muy claras sobre no exceder la dosis. Habían leído todo tantas veces que podían recitarlo de memoria. Y aunque Luna quería convencer a Leo de abandonar esa locura, él insistió en que era la única forma de protegerlos a ambos. «No es que yo no tenga miedo», dijo en voz baja, «es que tengo más miedo de él». La dificultad mayor no era conseguir la raíz, pues sabían exactamente dónde guardaba su abuelo las plantas secas que coleccionaba, sino entender la dosis correcta. Leo era un niño inteligente, pero seguía siendo un niño, y aunque se esforzó por calcularlo tal como su abuelo había descrito, ese solo hecho ya convertía el plan en algo peligrosamente improvisado. Luna intentó convencerlo de que tal vez podían usar solo una cantidad mínima, lo justo para provocar un desmayo que llamara la atención. Pero Leo negó. Si querían que su tío bajara la guardia, tenía que parecer real, convincente. Ella lo miró con los ojos llenos de angustia. Sabía que nada de lo que dijera lo haría retroceder. Al final, aceptó. No porque creyera que era un buen plan, sino porque no podía dejar que Leo lo enfrentara solo. Cuando llegó el día que habían elegido para llevarlo a cabo, los dos se levantaron con un silencio extraño, como si cada uno intentara proteger al otro de su propio miedo. Luna preparó la mochila con una botella de agua y una manta, por si Leo despertaba confundido, mientras él guardaba la pequeña dosis, cuidadosamente medida dentro de un papel doblado. Pasaron el desayuno fingiendo normalidad frente a sus padres, respondiendo preguntas automáticas sin levantar sospechas. Y aunque ninguno de los adultos notó nada diferente, yo recuerdo perfectamente la mirada de Luna esa mañana. La mirada de alguien que está viendo acercarse una tormenta y entiende que ya no hay forma de frenarla. Leo sostenía la valentía, pero Luna cargaba el peso. Ese día marcó el inicio del giro más duro de sus vidas. Ese día, después de la escuela, los gemelos encontraron un momento en que nadie estaba en casa. Sus padres habían salido a hacer compras y Ricardo estaba supuestamente en una reunión. Era la oportunidad perfecta, y eso solo aumentó la presión que ambos sentían. Leo se sentó en la cama, sosteniendo la pequeña dosis entre los dedos, y Luna estaba a su lado, casi sin poder respirar del nerviosismo. Ella le preguntó una última vez si estaba seguro, si de verdad quería hacerlo, si no había otra manera. Pero Leo solo le sonrió, esa sonrisa terca que ponía cuando ya había tomado una decisión. Le dijo que no tardaría mucho, que despertaría antes de que alguien llegara, que todo saldría bien. Era una frase típica de un niño intentando tranquilizar a otro, pero la verdad es que los dos estaban aterrados. Leo mezcló la raíz con un sorbo de agua, tal como había leído en el libro.
Luna lo observaba como si pudiera detener el tiempo antes de que la bebida llegara a sus labios, pero no lo hizo. Lo dejó hacerlo porque sentía que ya no podía detener algo que se había puesto en marcha desde el momento en que escucharon a su tío hablar por teléfono. Después de beberlo, Leo se recostó en la cama, respirando profundo, intentando mantenerse tranquilo. Luna se sentó a su lado, sujetándole la mano con fuerza. La transición fue rápida. Primero los párpados de Leo se tornaron pesados, después su respiración se volvió más lenta, más suave. Ella lo llamó varias veces en voz baja, asegurándose de que aún podía escucharla. Cuando dejó de responder, Luna sintió una punzada en el pecho tan dolorosa que por un momento creyó que había cometido el error más grande de su vida. El efecto debía durar solo unos minutos, tal vez una hora según el libro. Pero ahí comenzó la parte que los destruyó. Pasaron 20 minutos, 30, 40, y Leo no despertaba. Su cuerpo permanecía inmóvil, demasiado inmóvil. Luna comenzó a llorar en silencio, temblando, sin saber si debía llamar a un adulto o si eso arruinaría todo. Había confiado en su abuelo, había confiado en Leo, había confiado en la idea de que aquello era solo una simulación temporal. Pero ahora estaba frente a algo que no entendía, algo que se había salido de su control. Intentó moverlo suavemente, llamarlo con más insistencia, verificar su respiración una y otra vez. Seguía ahí, respirando muy lento, pero no había señales de que fuera a despertar pronto. Cada minuto que pasaba la hundía más en la desesperación. Luna, desesperada, revisó el libro una y otra vez buscando algo que no hubiera leído bien. Comparó las anotaciones del abuelo, revisó las advertencias e incluso trató de recordar si habían cometido algún error en la dosis. Pero cuanto más leía, más entendía que no podía hacer nada para acelerar el proceso. La raíz no tenía antídoto inmediato, solo podía esperar. Y ese solo esperar era lo que más la estaba destruyendo. Cada vez que miraba el cuerpo inmóvil de su hermano, sentía que el aire se le hacía más pesado, como si el mundo entero estuviera aplastándola. Sabía que tenía un límite antes de que sus padres regresaran, y ese límite estaba cada vez más cerca. Y aún así, Leo no despertaba. Era la primera vez en su vida que realmente sintió que el tiempo podía ser un enemigo. Cuando escuchó el sonido del auto llegando a la casa, el corazón casi se le detuvo. No podía permitir que sus padres encontraran a Leo así, porque entonces sí que todas las sospechas caerían sobre ellos, o peor aún, podrían llamar a una ambulancia antes de que él despertara. En medio del pánico, tomó una decisión impulsiva: fingir que lo había encontrado inconsciente minutos antes. Así, en teoría, ella no estaría involucrada en nada y Leo podría despertar más tarde sin consecuencias graves. Pero nada salió como imaginó. Sus padres entraron corriendo a la habitación al escuchar sus gritos, y lo que pasó después fue el comienzo de todo un caos. Vieron a Leo tendido, pálido, inmóvil, y no hubo tiempo para preguntas. Llamaron a emergencias entre sollozos, creyendo que estaban perdiendo a su hijo. Cuando los paramédicos llegaron, Luna sintió tanta culpa que apenas podía mantenerse en pie. Si ella decía la verdad en ese momento, todo se arruinaría. Pero si se quedaba callada, el plan seguía en marcha. Aunque ya no fuera un plan, sino una pesadilla. Los médicos revisaron a Leo, y como su respiración era tan tenue, asumieron lo peor. No declararon la hora de muerte delante de ellos, pero sus expresiones fueron suficientes para que los padres se derrumbaran. Luna quedó congelada, viendo cómo se llevaban a su hermano sin entender que todavía estaba vivo, sin saber que estaba atrapado en un cuerpo que no podía reaccionar. Fue la primera vez que sintió algo parecido a un remordimiento que no cabía dentro del pecho. Y aún así, por más horrible que fuera,
No podía decir la verdad. No todavía. Luna acompañó a sus padres hasta el hospital sin emitir una sola palabra. No podía llorar, no podía reaccionar, solo seguía a los adultos como si fuera una sombra. Los médicos hicieron lo que podían, pero al no encontrar señales claras de actividad, la situación fue tratada como un caso de muerte súbita. Nadie sospechaba nada más. Luna escuchaba cada frase: choque anafiláctico, fallo respiratorio, reacción fulminante. Era como ver a los adultos construir una historia alternativa para algo que ella sabía exactamente cómo había ocurrido, pero que no podía explicar sin hundirse más. La peor parte fue ver la forma en que sus padres se desmoronaban. Ella quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras simplemente no salían. El peso del silencio era insoportable. El cuerpo de Leo fue preparado para el velorio de inmediato, todo demasiado rápido, demasiado definitivo. Luna se quedó mirando a su hermano tras el cristal de la sala de preparación, esperando algún movimiento, una señal mínima, pero no hubo nada. Leo parecía dormido como siempre, como cuando se quedaba viendo sus dibujos favoritos hasta quedarse quieto. Y esa imagen fue la que más le dolió, porque ella sabía que su hermano estaba atrapado ahí dentro, que no estaba ido, solo dormido de la manera más peligrosa posible. Sin embargo, no podía decir nada. ¿Cómo explicar que él había tomado voluntariamente una raíz para fingir su muerte? ¿Cómo pedir tiempo cuando todo el mundo solo veía tragedia? Luna sintió que algo en su interior se quebraba y sabía que no iba a recomponerse fácilmente. Lo peor llegó cuando escuchó al médico confirmarle a sus padres que podían autorizar el traslado al velatorio. Esa frase, tan fría, tan normal para ellos, fue como un golpe. Luna se dio cuenta de que el reloj había empezado a correr de verdad. Una vez que el ataúd se cerrara, Leo estaría completamente solo. Y cuando el encargado habló sobre sellado definitivo, Luna sintió que el pecho se le comprimía. Era ahora o nunca. Tenía que encontrar la manera de mantener el ataúd abierto el mayor tiempo posible. Tenía que ganar minutos, aunque fueran pocos, y fue ahí, justo entonces, cuando notó a Ricardo aparecer en el pasillo con una expresión demasiado fría para alguien que acababa de perder a un sobrino. Él no la miró, pero ella sí lo hizo, y entendió que esa era su única oportunidad de detener lo que podía convertirse en una tragedia real. Cuando llegó el día del velorio, Luna ya no era la misma niña de antes. No había dormido, no había comido, y cada movimiento parecía calculado para no quebrarse en frente de los demás. Caminaba detrás de sus padres como si llevara cadenas invisibles, sintiendo que cada paso la acercaba a un punto sin retorno. En cuanto entraron al salón y ella vio el ataúd abierto, el corazón casi se le salió del pecho. Se acercó lentamente, con una mezcla de esperanza y terror, esperando ver, aunque fuera un mínimo gesto, un parpadeo, un temblor. Pero Leo seguía exactamente igual, inmóvil, silencioso, demasiado perfecto para quien estaba fingiendo estar muerto. Luna sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sostenerse del borde del féretro para no desplomarse. Mientras los visitantes llegaban uno tras otro, ofreciendo condolencias y abrazos, Luna observaba en silencio todo el movimiento a su alrededor. Nadie tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Nadie imaginaba que ese niño aparentemente muerto estaba simplemente atrapado dentro de su propio cuerpo, esperando despertar. Y si lo hacía, sería dentro de ese salón, frente a todos, donde Ricardo no podría ocultar nada. Era exactamente lo que los gemelos habían planeado. Un momento donde la verdad saliera sola, sin que ellos tuvieran que explicarla. Pero el problema surgió cuando las horas comenzaron a pasar y Leo seguía sin dar señales de volver. Luna lo miraba una y otra vez,
contando mentalmente los minutos. Cada vez que alguien mencionaba la palabra cierre, ella sentía un vacío helado recorrerle la espalda. Fue entonces cuando notó algo que la aterró aún más que el silencio de su hermano. Ricardo no se alejaba del ataúd, no se movía como el resto de la familia, no lloraba, no parecía cansado, solo observaba. Cada tanto se inclinaba hacia alguien para hablar en voz baja, pero su mirada siempre volvía al mismo punto. Luna siguió esa mirada, y aunque no podía leer su mente, sí podía reconocer un patrón. Su tío estaba esperando algo que no tenía sentido para un hombre de duelo, pero sí para alguien que necesitaba asegurarse de que cierto niño jamás despertara. Y fue justo ahí, en ese instante donde la mirada de ambos se cruzó, que Luna supo, sin duda alguna, que su tío sabía que Leo no estaba muerto. Luna no sabía exactamente cómo reaccionar, pero su instinto la mantuvo en alerta desde ese momento. Observó que, cada vez que alguien se acercaba al ataúd para despedirse, Ricardo se movía un poco más cerca, como si necesitara supervisar cada gesto, cada susurro, cada mirada dirigida a Leo. No era tristeza lo que había en él, era vigilancia, una vigilancia incómoda, casi obsesiva, que no parecía encajar con el papel de tío afectado. Y cuanto más lo observaba, más convencida estaba de que él estaba esperando el momento en que el ataúd se cerrara para actuar de alguna manera. A Luna le temblaron las manos, porque entendió algo aterrador. Si Leo despertaba en medio del velorio, su tío no iba a permitirlo. La confirmación llegó cuando, a mitad de la tarde, Luna vio a Ricardo tener una conversación rápida con uno de los empleados de la funeraria. Al principio no le dio importancia, pero después notó que ambos miraban directamente hacia el ataúd mientras hablaban. Ella entrecerró los ojos, tratando de leer sus labios, pero solo alcanzó a captar algunas palabras sueltas de Ricardo cuando dio media vuelta. En cuanto se cierre, nadie lo revisará. ¡Rápido! Esas palabras, unidas al objeto metálico que había visto sobresalir de su chaqueta, hicieron que dentro de Luna se encendiera una alarma inmediata. No sabía qué llevaba encima, pero sí estaba segura de algo. No era un recuerdo familiar, y definitivamente no tenía buenas intenciones. Desde ese momento, Luna dejó de mirar a su hermano para vigilar únicamente a su tío. Cada paso, cada gesto, cada movimiento de manos, todo. Era como si su mente funcionara a una velocidad distinta, tratando de anticipar el peor escenario. Y el peor escenario llegó cuando un empleado anunció que era hora de cerrar el ataúd. El corazón de Luna dio un vuelco tan fuerte que casi la hace perder el equilibrio. No había más minutos, no había más oportunidades. Si Leo no despertaba en ese instante, estaría perdido. Y si Ricardo se acercaba antes que ella, todo se acabaría. Fue entonces cuando Luna tomó una decisión impulsiva, desesperada y completamente sola. Impedir el cierre, cueste lo que cueste. Ese fue el punto exacto donde el pasado y el presente se unieron. En el instante en que el empleado se acercó con las herramientas para iniciar el cierre, Luna sintió que algo dentro de ella se rompía. No había más tiempo para esperar a que Leo despertara por sí solo. No había más espacio para creer que todo saldría bien. Lo único que podía hacer era impedir que ese ataúd se cerrara. Y lo hizo de la manera más instintiva posible. Corrió con toda la fuerza que le quedaba, esquivando sillas, flores y manos que intentaban detenerla. Cuando llegó al féretro, apoyó ambas manos sobre la tapa abierta y gritó. Desde lo más hondo de su pecho, fue ese grito, agudo, desesperado, cargado de una verdad que nadie más conocía, el mismo que todos escuchamos al comienzo del funeral. Ese grito paralizó a todos, incluso al propio Ricardo, y aunque nadie entendía nada, la intensidad de su voz
hizo que el encargado dudara por primera vez en todo el día. Nadie se atreve a contradecir a una niña en un funeral cuando grita con esa mezcla de pánico y certeza. Su madre se acercó llorando, pensando que Luna estaba atravesando un quiebre emocional. Su padre intentó abrazarla, pero Luna se quedó rígida, como si fuera una pared entre su hermano y el mundo entero. No habló, solo respiraba rápido, observando cada movimiento de su tío, esperando el momento exacto en que él intentara acercarse. Y cuando Ricardo avanzó un paso, Luna lo notó primero que todos. Dio un pequeño salto hacia atrás, interponiéndose de nuevo como un escudo pequeño pero imposible de apartar. Para todos los demás, lo que estaba pasando era un despliegue de duelo infantil. Un niño incapaz de aceptar la muerte de su gemelo, pero había una diferencia fundamental que nadie más podía percibir. Luna no estaba negando la muerte, estaba retrasando la muerte. Sabía que Ricardo tenía algo en el bolsillo, sabía que él se había acercado con un propósito, y sabía que si él conseguía tocar a Leo antes de que éste despertara, el plan que habían armado juntos se transformaría en una desgracia irreversible. Fue en ese punto, justo en esa combinación de desesperación, miedo y conocimiento prohibido, donde regresamos al presente de la historia. Ahora todos entendíamos por qué Luna gritó. Lo que aún no sabíamos era si Leo realmente iba a despertar. El salón entero quedó envuelto en un silencio tan intenso que parecía que nadie quería siquiera respirar. Todos observaban a Luna como si estuvieran viendo a una niña despedazarse por dentro frente al cuerpo de su hermano. Pero yo, que había estado cerca desde que todo comenzó, veía otra cosa. Veía a una niña calculando segundos. No segundos para llorar, no segundos para aceptar, sino segundos para salvar. Ella no apartaba los ojos del tío Ricardo, y él, por primera vez en todo el día, parecía realmente incómodo. Ajustó su chaqueta, respiró hondo y dio otro paso, esta vez más lento, como midiendo la reacción de los demás. Pero Luna lo vio antes que nadie, y retrocedió medio paso, dejando claro que si él intentaba acercarse al féretro, ella iba a impedirlo con su propio cuerpo. Los padres de Luna, completamente confundidos, intentaban que la niña hablara, que explicara qué estaba pasando o por qué estaba actuando así. Pero Luna no podía decir la verdad sin arruinarlo todo. Era como si cada palabra que ella no pronunciaba pesara más que todo el silencio del salón. Temblaba, sí, pero no por miedo escénico o por nerviosismo infantil. Temblaba porque sabía que si decía algo equivocado o se movía un segundo tarde, Leo no iba a despertar jamás. Y en ese punto ya no era simplemente un plan infantil arriesgado. Era cuestión de vida o muerte para su hermano. Su respiración rápida, sus manos tensas sobre el borde del ataúd, su postura rígida. Todo en ella gritaba por ayuda, pero no ayuda para ella, ayuda para Leo. Ricardo entonces decidió intentar lo que mejor sabía hacer, manipular. Dio un paso adelante con un gesto suave, extendiendo las manos como si quisiera consolar a Luna. Su voz adoptó un tono paternal, lleno de esa falsa ternura que usan las personas, peligrosas para desarmar a quien tienen enfrente. Le dijo que entendía su dolor, que él también quería despedirse de Leo, que no había motivo para impedirlo. Pero mientras hablaba, sus dedos se deslizaron lentamente hacia el interior de su chaqueta. Ese movimiento tan mínimo, tan sutil, pasó desapercibido para todos, menos para Luna. Ella lo vio. Lo reconoció, y cuando vio el mismo destello plateado que había visto en casa días antes, supo que había llegado el momento en que ya no podía quedarse callada. Luna dio un paso adelante justo cuando Ricardo llevó la mano al interior de su chaqueta. Fue tan rápido y tan preciso que varios familiares se sobresaltaron. Ella extendió los brazos de nuevo,
como si pudiera cubrir todo el féretro con su propio cuerpo. Estaba pálida, respirando entrecortado, pero su mirada se clavó directamente en los ojos de su tío, y por un instante, incluso desde donde yo estaba, pude ver algo que nunca antes había visto en una niña de 10 años. Desafío. Un desafío nacido no del coraje, sino del terror absoluto. Ricardo fingió sorpresa, preguntándole por qué estaba reaccionando así, pero su voz salió demasiado controlada para ser sincera. Luna no respondió. Solo negó con la cabeza, lenta y firmemente. La presión en el salón era tan fuerte que podía sentirse en los huesos. La gente había dejado de murmurar, había dejado de moverse. Todo el velorio estaba suspendido en una tensión absurda que nadie entendía, excepto Luna. En un intento de recuperar el control, Ricardo miró alrededor, como buscando apoyo en los demás. Pero ya había demasiadas miradas sospechosas sobre él, aunque nadie sabía exactamente por qué. La forma en que ajustó su suéter, la manera en que evitaba mirar fijamente a la niña, todo lo hacía lucir nervioso. Y cuando volvió a intentar acercarse, Luna retrocedió de golpe, alzando una mano hacia él como si fuera una advertencia silenciosa. Fue entonces cuando, con voz tan baja que apenas pude escucharla, ella dijo, algo que heló la sangre de cualquiera que alcanzó a oírlo. «No lo toques». Ricardo finalmente perdió la paciencia. Su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para mostrar frustración, antes de que volviera a colocarse la máscara de hombre dolido. Sus palabras, que pretendían sonar tranquilizadoras, salieron tensas, casi irritadas. Dijo que solo quería colocar un pequeño recuerdo junto a su sobrino antes de que cerraran el ataúd. Y mientras lo decía, su mano volvió a moverse hacia el interior de su chaqueta con una torpeza que no había mostrado antes. Luna lo vio como siempre antes que nadie. Sus ojos se agrandaron y su respiración se aceleró. Fue en ese instante cuando dejó escapar un «¡No!» más fuerte, más brutal, más cargado de miedo que cualquier otro sonido que había emitido esa tarde. Y ese «no» fue el que finalmente rompió la burbuja. La madre de Luna se abalanzó hacia ella, el padre se acercó para sujetarla y varios familiares rodearon el féretro, confundidos por una alarma que nadie sabía cómo descifrar. La madre de Luna intentó abrazarla para contenerla, pensando que el dolor la había llevado a un estado de pánico. Pero Luna se soltó como pudo, sin lastimar a nadie, solo apartándose lo suficiente para seguir viendo a Ricardo. No quería protección, no quería consuelo, quería tiempo. Su respiración era tan rápida que parecía que en cualquier momento iba a desmayarse. Pero aún así, se mantuvo firme frente al féretro. Su padre, confundido y cada vez más alterado, le preguntó qué significaba todo esto, por qué estaba tan aterrada, si había visto algo. Luna abrió la boca, como si fuera a hablar, pero inmediatamente cerró los labios. No podía decirlo, no con Ricardo tan cerca. Y ese silencio cargado de intención, fue lo que empezó a cambiar la atmósfera del salón. Ricardo, en un intento desesperado por recuperar credibilidad, fingió un suspiro largo y se llevó la mano a la frente, como si la situación lo abrumara. Pero cuando creyó que nadie lo miraba, su mirada se desvió hacia la chaqueta, exactamente donde ocultaba el objeto que Luna había visto. Ese movimiento, tan pequeño y tan rápido, fue suficiente para que la niña diera un paso más hacia atrás y apretara los labios con fuerza, como si quisiera gritar algo que no podía. Uno de los tíos observó ese gesto y frunció el ceño. La sospecha empezó a desperdigarse entre los presentes sin que nadie supiera realmente por qué. El ambiente dejó de ser solo de tristeza para transformarse en una tensión inquietante que ninguno de los adultos podía explicar. Fue entonces cuando otro familiar, intentando calmar la situación, sugirió que dejaran que Ricardo colocara el recuerdo para avanzar con el cierre del ataúd.
Luna reaccionó de inmediato, moviendo la cabeza con tanta vehemencia que su cabello se movió en todas direcciones. No, logró decir esta vez con la voz claramente quebrada. No era un simple capricho, no sonaba a negación del duelo, sonaba a miedo. Un miedo que empezó a contagiar incluso a quienes no sabían nada de lo que estaba pasando. La madre de Luna se agachó para estar a su altura y le suplicó que explicara qué sucedía, que confiara en ellos. Pero Luna no podía hablar sin arruinarlo todo, sin exponer a Leo, sin permitir que Ricardo actuara antes de tiempo. Era como si cada palabra se atorara en su garganta, sostenida por el temor de decir algo demasiado pronto. La situación estaba llegando a un punto insostenible. Varias personas empezaron a murmurar entre ellas, intentando encontrar una explicación racional al comportamiento de Luna. Algunos creían que no había aceptado la pérdida, otros pensaban que estaba teniendo una reacción traumática, pero nadie podía ignorar el hecho de que su miedo no era el típico miedo infantil. Era algo más profundo, más específico, como si supiera exactamente de qué se estaba protegiendo. Su padre, ya desesperado, le tomó el rostro con ambas manos y le pidió, con la voz quebrada, que le dijera qué veía, qué sabía, qué temía. Pero Luna apartó la mirada hacia su tío, y esa simple desviación fue suficiente para que el padre se diera cuenta de que algo no estaba bien con Ricardo. Ricardo, por su parte, empezaba a verse arrinconado. Su intento de mantener la compostura se derrumbaba con cada gesto de Luna. Su respiración se volvió más rápida, más tensa, y por primera vez en todo el día, perdió el control del cuerpo y retrocedió un paso. Ese pequeño movimiento generó una ola de incomodidad entre los presentes. Nadie sabía por qué, pero todos sintieron que había algo extraño en él. Fue entonces cuando fingió indignación, diciendo que él también estaba sufriendo, que no merecía ser tratado con desconfianza. Alzó las manos como si estuviera defendiendo su honor, pero la forma en que apretaba la chaqueta revelaba su nerviosismo. Luna lo observó con los ojos bien abiertos, entendiendo que estaba a segundos de reaccionar. La tensión llegó a su punto máximo cuando el encargado de la funeraria anunció nuevamente que necesitaban proceder con el cierre del ataúd por respeto al protocolo. Esa frase detonó algo en Luna. Se soltó del agarre de su madre y volvió a colocarse frente al féretro, estirando los brazos para impedir el paso. Su cuerpo entero temblaba, pero sus piernas se mantuvieron firmes. No iba a moverse. No iba a dejar que cerraran la tapa mientras su hermano seguía inmóvil. Y aunque aún no podía decir la verdad, ya no podía contener el miedo que le quemaba por dentro. Tomó aire, abrió la boca y finalmente soltó unas palabras que, aunque simples, hicieron que el salón entero quedara en shock. No lo cierren, no todavía. No dijo más, pero la desesperación en su voz fue tan clara que incluso quienes no creían en intuiciones empezaron a sentir que algo estaba muy mal allí. El encargado de la funeraria, visiblemente incómodo, intentó mantenerse profesional, pero la resistencia de Luna lo había dejado en una posición imposible. No podía obligar a una niña a apartarse, pero tampoco podía retrasar el procedimiento indefinidamente. Miró a los padres buscando aprobación, pero ellos estaban tan confundidos que ya no sabían qué pensar. La madre lloraba, sin entender por qué su hija parecía estar luchando con tanto pánico. El padre, en cambio, ya no veía a Luna como una niña en shock. Había algo en su mirada, en su postura, que lo inquietaba profundamente. Algo que le decía que ese miedo no era imaginado. Y cuando siguió la dirección de los ojos de su hija, finalmente notó la figura de Ricardo al fondo, con la chaqueta firmemente cerrada y el ceño apretado. La presencia de Ricardo comenzó a despertar sospechas silenciosas. No era nada concreto, pero su expresión
tan contenida, tan diferente a la de un hombre en duelo, generaba un malestar extraño en todos. Él intentó recomponerse, diciendo que la familia necesitaba paz, que lo mejor era permitir que el funerario hiciera su trabajo. Pero la forma en que su voz se tensó al hablar del cierre del ataúd solo hizo que Luna diera un paso adelante, poniéndose prácticamente encima de la tapa, como si pudiera proteger a Leo con su propio cuerpo. Su respiración era rápida y entrecortada, pero sus ojos seguían llenos de una claridad dolorosa. Sabía lo que iba a ocurrir si ese ataúd se cerraba, y el tiempo se acababa. Ricardo, sintiendo que el control se le escapaba, decidió actuar. Dio un paso firme hacia el féretro, ignorando el pánico creciente en la sala. Y justo cuando extendió la mano hacia su chaqueta, ese mismo movimiento que Luna había visto tantas veces, la niña reaccionó con una fuerza que nadie esperaba. «¡No lo toques!», gritó con todas sus fuerzas, empujando el aire con un pánico tan visceral que varios familiares se quedaron paralizados. Fue la primera vez en todo el velorio que muchos notaron que el miedo de Luna no era al ataúd, sino a Ricardo. El salón entero quedó en silencio absoluto. Y en ese silencio, por primera vez desde el inicio del funeral, algo finalmente empezó a cambiar. El grito de Luna fue tan desgarrador que rompió la pasividad del salón. Varias personas dieron un paso atrás. Otras se giraron hacia Ricardo como si recién hubieran entendido que algo no encajaba en él. Ricardo intentó mantener la calma, pero esta vez su reacción fue demasiado rápida, demasiado brusca para pasar desapercibida. Retiró la mano de su chaqueta como si hubiera sido descubierto, fingiendo indignación, preguntando por qué lo estaban tratando, como un criminal, pero su voz sonó temblorosa, casi cortada, como si temiera que alguien se atreviera a mirar dentro de ese bolsillo. El ambiente cambió en un segundo. Ya no era solo tristeza lo que flotaba en el aire, era sospecha. El padre de Luna, que hasta entonces había estado perdido entre la confusión y el dolor, finalmente notó lo evidente. Observó la forma en que su hermano esquivaba la mirada, la tensión con que apretaba el puño y la forma casi mecánica en que intentaba controlar la situación con palabras suaves que no coincidían con su comportamiento. Su respiración se agitó. Necesitaba respuestas. Y antes de que Ricardo se adelantara un paso más, el padre se colocó entre él y el féretro. «Espera», murmuró, con una voz que apenas lograba mantener firme. Fue la primera vez que alguien colocaba un límite real entre Ricardo y el ataúd. Y ese simple gesto hizo que Luna diera un pequeño suspiro de alivio, aunque seguía temblando. Ricardo se tensó por completo. Intentó sonreír, pero la expresión se le quebró en el rostro. Dijo que todo estaba siendo malinterpretado, que él solo quería despedirse de su sobrino, que lo único que llevaba en el bolsillo era una foto antigua. Pero mientras hablaba, una gota de sudor descendió por su sien. Su chaqueta se movió apenas, revelando un brillo metálico durante una fracción de segundo. Y esta vez no fue Luna quien lo vio primero. Uno de los primos mayores, alto, serio, acostumbrado a notar detalles, captó el destello, frunció el ceño y dio un paso adelante. «¿Qué tienes ahí?», preguntó con un tono que ya no sonaba a consuelo. Era la pregunta que todos temían hacer, y la que Ricardo más temía escuchar. Ricardo intentó responder con rapidez, pero su voz se quebró en cuanto vio que ya no solo era Luna quien lo observaba. Ahora había varios adultos analizando cada movimiento que hacía. Tragó saliva y levantó ambas manos, como si quisiera demostrar que no estaba ocultando nada. Pero ese gesto, lejos de tranquilizar, solo subrayó la rigidez de su cuerpo. El primo mayor dio otro paso hacia él con la mirada clavada en el bolsillo interior de la chaqueta. Y en ese instante, el salón entero
pareció contener la respiración. Nadie sabía qué iba a pasar. Nadie sabía si Ricardo iba a dar una explicación convincente o si por fin se desenmascararía. Pero una cosa era clara: ya no tenía control sobre la narrativa. Luna había logrado lo que quería, aunque aún no sabía si eso sería suficiente. Ricardo retrocedió un paso cuando el primo se acercó más, como si el simple hecho de verlo le incomodara. Mantuvo la mano sobre el bolsillo, presionándolo contra su pecho como si pudiera ocultar su contenido solo con la fuerza de sus dedos. «Es una foto, nada más», insistió, pero esta vez nadie creyó en esa frase. El primo extendió la mano, esperando que Ricardo entregara el supuesto recuerdo. Y ahí, por primera vez, Ricardo realmente se quebró. Miró a su alrededor, vio que todos lo observaban, que ya no tenía salida fácil. Y fue entonces cuando volvió a mirar el ataúd, no a los presentes, no a los padres, al ataúd, como si aún quedara algo por hacer, o como si estuviera verificando cuánto tiempo le quedaba antes de que fuera demasiado tarde. Ese gesto, esa mirada rápida, casi imperceptible hacia el cuerpo de Leo, fue lo que terminó de encender la alarma en todos. El padre de los gemelos dio un paso adelante con una firmeza que no había mostrado en todo el día. «Ricardo, entrégalo». Ya no era una petición, era una orden, dura, tensa, cargada de algo que nadie podía describir, pero que todos entendían. Y justo cuando Ricardo abrió la boca para intentar justificarse, un sonido leve, casi imperceptible, rompió el silencio del salón. Un sonido que no parecía encajar con el ambiente, pero que Luna reconoció al instante. Un pequeño suspiro, un movimiento mínimo, algo que venía desde dentro del ataúd. Luna fue la primera en reaccionar. Apenas escuchó ese suspiro diminuto, sus ojos se abrieron tanto que parecían iluminarse desde dentro. Se llevó las manos a la boca para contener un llanto que le salió mezclado entre alivio y terror. No gritó, no llamó a nadie, solo dio un paso adelante, como si necesitara confirmar que no lo había imaginado. Puso la oreja cerca de la abertura del ataúd, ignorando las manos que intentaron apartarla, y cuando escuchó un segundo suspiro, apenas más fuerte que el primero, todo su cuerpo se aflojó. Leo estaba despertando. Él estaba volviendo. Todo el plan que parecía perdido comenzaba a moverse de nuevo. Pero ese alivio duró apenas un segundo, porque si ella lo había escuchado, Ricardo también. Ricardo se congeló por completo. Sus ojos se abrieron, no de dolor, sino de puro pánico. Giró la cabeza hacia el féretro con una rapidez que no había mostrado en todo el día, y su mano se movió hacia la chaqueta con la misma urgencia que Luna había temido desde el inicio. Dos familiares lo sujetaron al notar ese gesto, pero él forcejeó, intentando liberar el brazo. La escena se volvió caótica. Gritos, sillas moviéndose, gente tratando de entender qué ocurría, mientras Luna, desesperada, repetía entre lágrimas: «Se está despertando, él está vivo». El padre de los gemelos se quedó paralizado. La frase de su hija, que antes parecía delirio, ahora tenía peso, sonido y una consecuencia imposible de ignorar. El encargado de la funeraria, desconcertado, intentó acercarse para verificar, pero la multitud se movía como una ola hacia el féretro. El primo, mayor, aún sujetando a Ricardo, gritó que alguien llamara a un médico de inmediato. La madre de los gemelos rompió en un llanto tan fuerte que casi cayó de rodillas. El padre, aturdido, se inclinó sobre el ataúd con las manos temblorosas. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando la verdad se hizo innegable. El pecho de Leo se movió. Un movimiento leve, pero visible. Un movimiento real. Un movimiento suficiente para hacer que todo lo que había ocurrido hasta ese momento, las dudas, la tensión, el silencio de Luna, cobrara sentido en un segundo que cambió la vida de todos los presentes.
El padre de Leo se quedó completamente inmóvil, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Su hijo, al que había llorado durante horas, acababa de mover el pecho. No lloró, no gritó, no habló, simplemente apoyó una mano temblorosa sobre el borde del ataúd mientras intentaba entender si aquello era real o producto del cansancio y el dolor. Pero cuando Leo hizo un tercer movimiento, esta vez más evidente, el padre dejó escapar un sonido ahogado que parecía mezcla de esperanza y terror. La madre, incapaz de sostenerse, cayó de rodillas al lado del féretro, repitiendo el nombre de su hijo con la voz rota. Lo que minutos antes parecía un acto de negación infantil se transformaba en una revelación imposible de ignorar. Leo estaba vivo. Ricardo entró en un estado de desesperación evidente. Intentó soltarse del agarre de los familiares que lo sujetaban, moviéndose con una urgencia que ya no tenía forma de disimular. «Déjenme, suéltenme», gritó, pero su voz no sonaba a dolor ni a miedo por el niño. Sonaba a pánico, un pánico que, lejos de generar compasión, encendió un instinto colectivo entre todos los presentes. Nadie entendía todavía qué llevaba en la chaqueta, pero estaba claro que no debía acercarse a Leo. Dos hombres lo empujaron contra la pared, sujetándolo con fuerza, mientras él intentaba ocultar el interior de su bolsillo. La máscara se había caído por completo. Ya no era el tío afectado, era alguien acorralado, y todos lo veían. Finalmente, el encargado de la funeraria abrió por completo la tapa del ataúd, permitiendo que el aire fresco llegara al interior. Leo respiró hondo, como si su cuerpo llevara horas luchando por ese simple gesto. Sus párpados temblaron, moviéndose apenas, y un murmullo débil salió de su garganta. Luna rompió en un llanto tan fuerte que prácticamente se desplomó sobre el borde, extendiendo la mano para tocar el brazo de su hermano. «Leo, estás aquí, estás despierto», repetía sin poder contener la mezcla de alivio y culpa que la atravesaba. Y mientras la madre abrazaba a ambos niños con un temblor incontrolable, el padre finalmente se dio vuelta, clavó los ojos en Ricardo y entendió, con una claridad desgarradora, que su hija había tenido razón desde el principio. El padre, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de incredulidad, se acercó a Ricardo con pasos lentos, pesados, como si cada uno fuera el resultado de una verdad que caía sobre él con fuerza. No gritó, no necesitó hacerlo, solo extendió la mano hacia el bolsillo de su hermano, exigiendo sin palabras lo que él sabía que estaba allí. Ricardo intentó girarse, pero los dos primos que lo sostenían no lo permitieron. Finalmente, y sin más opciones, el padre metió la mano en la chaqueta y sacó el objeto que tanto había intentado ocultar: una jeringa. No había necesidad de análisis ni explicaciones. El silencio que siguió lo dijo todo. El rostro de Ricardo se desplomó, perdiendo cualquier rastro de control. Ya no había fachada que sostener. La madre, al ver la jeringa, dejó de llorar por un instante. Su expresión pasó de la confusión al horror absoluto. Miró a su esposo, miró a su hija, miró a Leo, que intentaba abrir los ojos completamente, y todo encajó en su mente de golpe. No necesitaba entender dosis ni raíces raras ni planes secretos. Solo comprendió que su cuñado había querido intervenir en ese ataúd cuando su hijo aún estaba vivo. Se llevó las manos a la boca temblando, incapaz de procesar que alguien de su propia familia hubiera estado dispuesto a cruzar esa línea. Luna, todavía abrazada al borde del ataúd, bajó la mirada con un sentimiento difícil de describir. No era alivio completo, era tristeza por lo cerca que habían estado del desastre. Mientras tanto, la gente en el salón comenzó a retroceder, a apartarse de Ricardo como si de repente lo vieran con los ojos correctos. Los murmullos se hicieron más fuertes, mezclando incredulidad, rabia y miedo.
El primo mayor pidió que llamaran a la policía y alguien corrió hacia la salida para hacerlo. Ricardo comenzó a balbucear excusas incoherentes, diciendo que no era lo que parecía, que él solo quería ayudar, que había malinterpretaciones. Nadie le creyó, ni una sola persona. Su hermano se quedó allí, mirándolo fijamente, con una mezcla de dolor, traición y furia contenida. Y mientras el caos alrededor crecía, Leo abrió los ojos por fin, lentamente, como quien regresa de un sueño demasiado profundo. Lo primero que vio fue el rostro de Luna, llorando en silencio, y aunque él no entendía nada, levantó un dedo débilmente para tocarle la mano. El salón entero pareció detenerse cuando Leo tocó la mano de su hermana. Fue un gesto pequeño, casi frágil, pero cargado de un significado inmenso. La madre rompió en llanto otra vez, esta vez con un sonido completamente distinto. Un llanto de alivio, de amor, de agradecimiento por una segunda oportunidad que nadie esperaba. El padre se inclinó sobre los dos niños, abrazándolos con un temblor que revelaba tanto el miedo que había llevado dentro como la gratitud por no haberlos perdido. Luna, exhausta, apoyó la frente contra la de su hermano, dejando que sus lágrimas cayeran sin intentar esconderlas. Había cargado un secreto imposible, había sostenido una verdad que habría destruido a cualquier adulto. Y aún así, había logrado proteger a Leo hasta el último segundo. La policía llegó minutos después, entrando al salón en medio de un silencio que todavía pesaba. Los oficiales separaron a Ricardo del grupo, asegurándose de revisar lo que llevaba encima y escuchando las acusaciones que empezaban a surgir de todos los rincones del velorio. No hubo necesidad de forcejear. Él estaba completamente derrotado, incapaz de mantener la fachada que lo había protegido durante tanto tiempo. Mientras lo escoltaban fuera del salón, Luna lo observó por última vez. No con odio, no con rabia, solo con una tristeza profunda, porque más allá del peligro, más allá de lo que intentó hacer, él era parte de la familia que hasta hacía poco ella había creído segura. Y aceptar que alguien tan cercano podía ser tan peligroso, eso dejó una marca que nunca se le borraría. Esa noche, mientras el salón se vaciaba y los padres sostenían a ambos niños como si no quisieran soltarlos jamás, Luna por fin respiró sin sentir que el mundo se derrumbaba sobre ella. Leo, aún débil, intentó sonreírle, y esa sonrisa, pequeña, cansada, imperfecta, fue suficiente para que Luna entendiera que todo el miedo, la culpa y el silencio habían valido la pena. No sabía qué iba a pasar después, ni qué consecuencias tendría todo lo que había ocurrido, pero sí sabía algo. Nunca más permitiría que alguien subestimara lo que los niños pueden ver, sentir o entender. Y aunque todavía le temblaban las manos, sentía por primera vez que había recuperado algo que casi había perdido para siempre: la esperanza.